Bien, pues bueno, soy Fernando Blanco de Acciona y mi presentación va a tratar sobre un caso práctico que hemos realizado dentro de la empresa, concretamente en Australia, en Sydney, en un proyecto de un tranvía. El por qué lo elegimos era porque tenía 3 elementos que nos interesaba bastante. Lo primero es la tipología de contrato, que era un proyecto de diseño y construcción. Además, era un proyecto fast track, es decir, que se solapaba bastante la fase de diseño con la fase de construcción, y eso pues, nos podía generar ciertos riesgos que queríamos controlar. Un segundo elemento era que atravesaba una de las calles principales de Sydney y, bueno, pues todo lo que es afectación a la vida de la ciudad pues era bastante crítico y bueno, el tema de penalizaciones, el tema de tiempos era bastante importante, el tema de permisos. Y bueno, y el tercer elemento que nos decidió de alguna manera abordarlo es que era una obra en la que como constructora estábamos solos y podíamos de alguna manera desarrollar el BIM que internamente queríamos generar sin tener que convencer o, quiero decir, los proyectos en UTE también tienen su interés, pero bueno, este era un proyecto bastante interesante para desarrollarlo como nos iba a interesar. Aquí se pueden ver algunas cifras del proyecto. Básicamente son 12 kilómetros de vía de doble sentido, 19 estaciones. Teníamos 4 ingenierías que teníamos que controlar en la fase de diseño. 3 de ellas ya trabajaban en BIM y una de ellas, bueno, casi lo hacía. Veámoslo así. Ya trabajaba con software 3D, pero no llegaba a ser un software interoperable con los otros sistemas, ¿vale? Era sobre todo la parte de las instalaciones, de las infraestructuras existentes. Por otro lado, plataformas había, no lo veo desde aquí, pero 6 plataformas diferentes, o sea que el tema de la interoperabilidad de los software pues era un reto importante. Y luego el tamaño masivo del proyecto al final pues nos hacía tener más de 100 modelos, tanto entre ellos había algunos de disciplina, otros por la zona a la que afectaba, ¿vale? Es un poco un resumen. ¿Por qué lo metimos? Básicamente nuestro objetivo era adelantar el detalle de los proyectos a las fases iniciales y sobre todo por intentar hacer que el diseño fuera lo más detallado posible antes de que empezáramos en la fase de construcción. Además estaba el tema de coordinar, pues creo que lo ponía en la anterior diapositiva, más de 120 personas de la compañía, había un problema de comunicación real. Aparte con externos y luego también un objetivo de optimizar los flujos de trabajo, que evitar el rediseño en la medida de lo posible y que los diseños fueran lo más cercanos a la ejecución de lo que podíamos planificar. Voy a ir un poquito rápido porque vamos un poco mal de tiempo. Básicamente las fases, bueno, pues cuando nos dieron la adjudicación, en la primera actividad que realizamos, pues fue definir si tenía sentido implementarlo en esta obra, que ya digo que sí, fue el resultado que vimos. Lo siguiente que definimos fue definir un alcance, una estrategia para implementarlo dentro de este proyecto, a quién iba a afectar, en qué medida, para qué actividades, para qué usos, etcétera. Todo esto, o una de las ideas pues, más importantes que creo que hicimos fue meter todo esto en lo que eran los requisitos contractuales con los socios y subcontratistas. Este elemento al final, bueno, fue un elemento capital, ¿vale? Porque al final cuando, bueno, las cosas, en las primeras etapas de los proyectos, las cosas voluntarias suelen ir bien. En las fases finales, bueno, empezamos a tener ciertas dudas, ¿no? Antes de llegar al final. Y básicamente el siguiente paso que hicimos fue en la parte de diseño. Perdón, se me ha ido esto. Bueno, en la parte de... Aquí está. En la parte de diseño empezamos lo que sería la formación tanto de las propias ingenierías como de la parte de la constructora que tenía que coordinar el diseño del proyecto. En paralelo, lo que se realizó fue la formación y planificación de cómo iba a ser esa misma actividad de formación, de capacitación en la parte de obra, adaptada a las diferentes zonas o áreas en las que se iba a trabajar, definiendo pues, roles, actividades, etcétera. Y bueno, pues luego lo que hicimos fue, una vez arrancó el diseño, hicimos una pequeña revisión de si el diseño estaba encaminado a los objetivos que estábamos buscando en el documento estratégico.
Básicamente decir que ahora estamos en esta fase, es decir, ya el diseño todavía no ha acabado, pero ya la fase de construcción ha empezado. Este es el estado actual, es decir, la parte de diseño está bastante evolucionada y la parte de construcción, pues hay zonas que van bastante rápidas y hay otras pues que ni por el tema de cronograma no han empezado ni a arrancar, ¿vale? Tenemos una serie, esto me lo voy a saltar, una serie de revisiones pues al acabar el proyecto, al acabar la ejecución y para la preparación de la documentación ASBIL. Y sí que decir que para el desarrollo de todo este proyecto, pues hubo que generar, al final esto afecta, como se hablaba antes, a procesos y estos procesos pues a día de hoy no estaban muy desarrollados o muy descritos de alguna manera en los procesos de la compañía o del propio consorcio. Básicamente, pues el documento estratégico, de alguna manera una traducción para los diferentes agentes que iban a involucrar. Para aquellos que ya conozcáis temas de BIM, pues el plan de ejecución de proyecto, pues había que adaptarlo a un proyecto con la singularidad que es esta del ámbito civil. Y, bueno, infinidad de documentación, como puede ser el plan de entregas, una estructuración de cómo se va a subdividir los submodelos que van a trabajar, la descomposición de las diferentes disciplinas del proyecto y entregas, incluso lo que se comentaba antes, qué información vamos a ir incorporando en cada fase y qué agente lo va a ir incorporando, ¿vale? En diseño, bueno, pues estos son los usos principales que se generaron: documentación, visualización, revisión del diseño, análisis de la constructabilidad, bueno, más o menos los típicos, ¿vale? En fase de construcción están siendo estos que tenemos aquí. Estos de aquí también, con la salvedad, no sé si tiene puntero. Bueno, ya me lo he cargado, nada más. A ver, llevamos por aquí. Dale. Estos son los usos, como comentaba, que hemos implementado. Sí que hubo algunos que se cayeron porque hicimos un análisis coste-beneficio. Voy a dejar el puntero. Hicimos un análisis coste-beneficio y, por ejemplo, el uso para prevención de riesgos laborales, medio ambiente y lo que sería la gestión del tráfico, bueno, finalmente decidimos no implementarlo en la construcción. Como las tipologías de los modelos y los orígenes de los modelos eran muy diferentes, estos usos no fueron masivos a toda la obra, sino que van por diferentes tipologías de proyecto, ¿vale? Pues para las cocheras, que son las dos primeras, pues se utilizó en todas las fases, o en todos los usos, mejor dicho. Para lo que son las utilities, sabiendo que venían de modelos no muy BIM, bueno, pues tuvimos que quedarnos en unos usos más orientados a una coordinación y a una visualización de la información, ¿vale? En el proyecto, el propio cliente suministraba un escáner láser de todo lo que era el trazado del proyecto, pero aún así tuvimos o se decidió volverlo a realizar porque al ser una vía bastante principal, recibía bastantes, el modelo que recibimos no se correspondía con la realidad que luego nos encontrábamos. Entonces, se decidió volver a hacer un escaneo de toda la información para tenerlo actualizado y básicamente la nube de puntos pues, fue utilizada pues, para tomar elementos de referencia, asegurar que el diseño podía encajar con los elementos persistentes que teníamos y, por ejemplo, detectar lo que serían, por ejemplo, los bordillos, que era donde un poco moría o donde acabábamos o donde enganchábamos con el diseño previo. Y bueno, y otro elemento también de interés era que podíamos simular un poco la zona que lo que sería el tranvía iba a utilizar, teniendo en cuenta pues, los movimientos laterales, bueno, las necesidades un poco que íbamos a tener y qué elementos nos afectaban, cuántos árboles habría que mover o quitar, cuántas farolas podían estar entorpeciendo, si alguna barandilla, ya digo, es que es mitad de una zona residencial, pues podían afectar al diseño y demás. Un repaso rápido a estos usos que he comentado anteriormente. Bueno, pues generación de planos. Al final de un modelo BIM se pueden sacar planos como los tenemos acostumbrados. Estos muy pensados desde el punto de vista de diseño, son bastante parecidos, ¿vale? Estos salen directamente del modelo. Pero incluso la facilidad de poder sacar estos planos te hace ir incrementando la calidad y el uso que les vas sacando a esta información, ¿vale? Esto es un elemento subjetivo que aporta valor, pero, bueno, económicamente seguramente no podremos contabilizarlo.
En este caso, pues vemos un armado o, en este caso, un sistema de montaje, ¿vale? Al final, la idea es un poco, todos sabemos o tenemos un albañil joder, no me sale ahora la palabra. Todo el mundo sabemos construir un armario, sabemos construir elementos que compramos en grandes almacenes porque son capaces de transmitirnos de una manera fácil y sencilla y un sistema de montaje muy, muy claro. ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, pues la idea es un poco eso. Esta información que ya la tenemos, no cuesta nada ponerla de una manera mucho más fácil, que al final nos va a evitar fallos. Lo mismo con los procesos de montaje, de planificación. Al final es muy rápido meterlo en documentación de este tipo. Aún así, ya hay propias herramientas que sirven para gestionar, en este caso, planificaciones en este caso es un puente, pues podemos ver, bueno, podemos conectar directamente lo que sería la planificación con el modelo e ir, pues de alguna manera, incorporando a los planificadores y a los estimators dentro de esta base de datos general que es el BIM. Aquí lo vemos en un detalle muy concreto de un puente, pero no se ve muy bien. Pero bueno, aquí lo que tenemos es una vista macro de todo el proyecto, ¿vale? Desde lo que sería la línea base y abajo lo que tendríamos sería el estado actual. Lo mismo, mediciones, pues es factible sacar directamente del modelo una serie de mediciones que nos ayuden a que la información tenga coherencia entre ellas, es decir, si se hace un cambio, pues en el plano queda actualizado, la medición se ha actualizado y en la planificación, si eso tiene algún tipo de impacto, pues también puede encontrarse reflejado. Un elemento, esto realmente no es un uso, pero es una necesidad que vimos, sobre todo en proyectos tan grandes o un proyecto grande como es este, es tener un entorno de colaboración. En este caso partimos, para los que lo conozcan, de las guías británicas, pero sí que fuimos bastante flexibles porque tampoco era una exigencia local y se aplicó mucho en las dos primeras fases, en lo que sería el concepto de work in progress de las propias ingenierías y en la parte de compartición de datos donde entrábamos nosotros como coordinadores del diseño. Donde este sistema fue bastante más flojo fue en la parte de entrega porque el cliente, aunque recibe modelos BIM, sus sistemas de aceptación de documentación es la tradicional y al final, bueno, pues al final acaba esto en planos, en PDFs y en formatos de este tipo, ¿vale? ¿Cómo lo implantamos? Pues bueno, el sistema fue bastante sencillo. Cogimos una persona de nuestro equipo y la movimos directamente a Australia. He de decir que este sistema no es el mejor, ¿vale? Realmente lo que habría que hacer es que pues, las diferentes regiones se vayan desarrollando por iniciativa propia, porque al final pues, el BIM de cada país, aunque se intenta armonizar, pues es ligeramente diferente. Y por poner un ejemplo, imaginad que a cualquiera de nosotros nos mandan a un lugar donde hay 120 personas sin ningún tipo de atribución jerárquica sobre ellos y te ponen una misión muy concreta, cambiar el Word por el OpenOffice. Una cosa tan tonta como esa que realiza las mismas actividades y que no tiene ningún tipo de impacto. Bueno, pues igual dentro de un año tendríamos un volumen de gente que todavía se aferra al Word, pues por lo que sea. Pues imaginad si encima le cambiamos los procesos, las metodologías y los estándares de trabajo, ¿vale? Aún así nos salió bien, ¿vale? Nos salió bastante bien, en parte porque en Australia es un mercado donde la gente ya de manera parcial o estaba usando BIM o lo había usado en proyectos anteriores y también por el elemento que al final la gente allí tiene bastante más introducido lo que sería la digitalización o el uso de sistemas que podemos tener en otro lugar. Y por resumirlo muy rápidamente, el cliente lo que sí que nos solicitaba en el proyecto es que los servicios afectados estuvieran en 3D, no hablaban ni siquiera de BIM, teníamos que tener un modelo directamente en 3D. Y nosotros lo que hicimos fue irlo ampliando pues, a paradas, cocheras, bueno, a todo lo que serían los elementos que podemos encontrarnos en el proyecto, ¿vale? Esto ya digo, fue un poco interés propio. Y aquí un segundo voy a enseñar un vídeo para que me creáis. ¿Vale? Voy a pasarlo porque es bastante largo, son los 12 kilómetros, el recorrido de los 12 kilómetros. Voy a pasar un poco más.
Y bueno, esto simplemente es un vídeo de coordinación pues, de todas estas disciplinas. Al final, pues como veis, el elemento espacial es crítico y en un sistema como este pues es bastante fácil analizar pues, toda la información que al final tenemos. Lo más complejo es medir cuánto aporta. Eso sí que es más complicado. ¿Vale? Bueno, voy a cortarlo ya. Y bueno, ya para terminar, un par de conclusiones que quería comentar. Al final, efectivamente, el BIM ahora mismo es un medio que nos va a ayudar a trabajar con una mayor calidad en nuestros proyectos, pero como comentaba hace poco Phil, e incluso adelantó Jorge hace un par de sesiones, esto se va a convertir en un entregable que va a ser muy valorado por las administraciones. Entonces, va a llegar un momento en el que queramos o no queramos, vamos a tener que pasar por este aro y se nos va a hacer mucho más difícil si lo utilizamos solo como un entregable y no como un elemento que da aporte a nuestro negocio. Me da igual que sea diseño o construcción o incluso la explotación. Y siempre vinculado con el tema de activos, ¿vale? Llegará un momento en el que un proyecto, una edificación, una infraestructura, si tiene un modelo BIM, pues costará más o tendrá un valor mayor que cuando que si no lo tiene. Luego, otro elemento que tenemos que ir concienciando a todo el sector y a nuestra empresa, en este caso en particular, es el cambio que va a tener el tema software, ¿vale? Creo que vamos a evolucionar los próximos 10 años en el tema software lo que no hemos evolucionado en los 30 años anteriores. Esto va a tener un impacto económico, esto va a tener que digerirse de manera soft landing, ¿vale? Creo que no es positivo meter todos los sistemas a la vez porque seguro que nos buscaremos algún problema. Y además, pues con todo esto que ya se comentó anteriormente de la digitalización, creo que hablando de la digitalización de construcción, que tampoco es un concepto muy, muy claro, creo que el BIM es el elemento que va a poderle dar cierta lógica y cierta estructura para luego colgar todos esos nuevos sistemas y tecnologías que vamos a poder ir colgando de él. Al final es una gran base de datos, que refiere a objetos inteligentes, a objetos constructivos y a la componente espacial del proyecto. Y toda la demás información, la que le va a dar la lógica, yo creo que va a ser un sistema como puede ser este. En cuanto a la visión de este negocio, lo que tenemos que entender es que hace unos años el BIM, bueno, pues era una necesidad, un requisito más, como cuando nos pedían un modelo 3D o que queremos un sello energético o lo que sea. Últimamente en los proyectos nos estamos encontrando el BIM como un elemento integrador. Es decir, es un elemento que va a abarcar desde la fase de licitación, la gestión de la propia tender, la planificación de la explotación. Es un elemento que nos va a afectar a todos de una manera u otra. Y lo que vemos debajo, bueno, pues son los acrónimos típicos del mundo de BIM, que, bueno, pues para aquellos que no los conozcáis, en breve seguramente tengáis que poneros en marcha y empezar a conocerlos. Y seguramente el que no lo haga, pues acabará en la habitación de un hotel antes de una reunión, el día antes a las 12 de la noche, entrando en Wikipedia a ver qué es el tema que van a tratar en la siguiente reunión con algún socio o con algún cliente. Y la última parte, el tema de las personas, lo que hemos dicho. El BIM va a afectar en diferente grado a todas las tipologías de perfiles que nos podemos encontrar. Es un elemento que es horizontal a todos y seguramente a corto plazo no, pero los abogados tendrán que meterse a analizar todo lo que el BIM tiene a su alrededor. Los economistas de las empresas pues tendrán que saber de dónde o cómo sale la información y dónde tiene sus fortalezas y sus debilidades esa información que antes salía de otra manera mucho más básica. Y ya la última mención en el tema civil, quiero agradecer que se haya pensado en esta jornada porque al final era un elemento que notábamos en demanda. Veíamos que, como ya se ha hablado anteriormente, en la parte de arquitectura ha tomado bastante la propuesta del BIM, pero veíamos que la parte civil nos estaba costando más encontrar actividades o perfiles de este tipo. Haciendo un análisis rápido de la gente que está metida en el mundo de BIM, solo el 9% es gente con un perfil civil, mientras que no sé realmente el porcentaje, perdonadme, el elemento más masivo tiene que ver con carreras vinculadas o con formación vinculada a arquitectura, ¿vale? Y esto realmente
Tampoco se corresponde, estos son datos de la empresa, ¿vale? Seguramente no estén normalizados a lo que exista, pero realmente el número de obras que, en este caso, Acciona recibe con requisitos BIM no representa ese porcentaje que hemos visto anteriormente. Casi la mitad de los proyectos que recibimos son de obra civil. Y si lo ponemos o lo valorizamos desde el punto de vista económico, pues ni os cuento. Es que en la parte arquitectónica es mínima, es ínfima, ¿vale? ¿Por qué esta gráfica y la anterior creo que no encajan? Pues realmente si esta información la segmentamos o la localizamos, es donde empezamos a ver por qué esto puede estar pasando, ¿vale? Realmente en el último año todos los proyectos o todas las licitaciones que nosotros hemos recibido en España pues eran para proyectos de edificación, ¿vale? Mientras que en internacional se da la vuelta a la tortilla. Los principales proyectos a los que nuestra empresa licita son proyectos civiles, ¿vale? Y de hecho la parte que queda, que es la parte gris y la parte blanca del ámbito internacional, la parte gris corresponde a Sudamérica, es decir, que al final, de alguna manera, en el ambiente latino todavía estamos con la parte de edificación, pero en la parte internacional sí que lo vemos bastante potente y casi de una manera mayoritaria. Bueno, casi no, la presencia de la parte civil es mayoritaria ahora mismo. Así que nada, bueno, os invito a intentar meteros en este mundo, ya que hay una fuerte demanda, ¿vale? Ahora mismo estamos buscando, por ejemplo, perfiles para proyectos civiles con experiencia previa en grandes proyectos y solo encontramos perfiles de arquitecto y son proyectos civiles lo que estamos buscando y son arquitectos que están trabajando en proyectos civiles como responsables máximos del tema de BIM. Creo que es un tema que tenemos también que plantearnos. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención.